Esta conferencia comenzará a grabarse. ¿Qué tal? Buenos días a todos y bienvenidos. Voy a presentarme brevemente. Mi nombre es Carlos García y soy el responsable de la Oficina de Transformación Digital Acelera Pyme del COIAS. Me gustaría daros la bienvenida en nombre del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales del Principado de Asturias. En primer lugar, pues agradecer a todos los asistentes que nos acompañáis en este webinar y, bueno, pues informaros que hoy continuaremos con el ciclo de webinars Lanza tu Startup, con el objetivo que nos hemos propuesto desde un principio, que es ayudar a fomentar el emprendimiento digital. Concretamente, hoy abordaremos la quinta sesión, en la que nos centraremos en Customer Validation y en ajustar el modelo de negocio. Bien, en esta diapositiva veis pues las 8 sesiones de las que se compone el ciclo de webinar Lanza tu Startup. Las 4 primeras ya las hemos realizado en los días 27 de enero y 3 de marzo. Si queréis visualizarlas, pues están en el canal de YouTube del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales. Y aquí abajo veis las 4 próximas sesiones. Hoy tendrá lugar estas dos, la primera de 10 a 11 y media y la segunda de 12 a 1 y media. Y el 5 de mayo ya terminaremos con el ciclo de webinar Lanzar tu Startup. Para todos aquellos que no estéis inscritos en estas sesiones, pues os recomendaríamos que lo hicieseis de cara a la mejor organización. Perfecto. Aspectos organizativos del webinar, pues las webcams permanecerán deshabilitadas, los micrófonos, pues rogamos que los mantengáis en silencio para mejorar la calidad del audio y cualquier duda o pregunta que os pueda acontecer, pues yo creo que sobre la marcha, ya bien a través del chat o abriendo el micrófono, se la podéis trasladar a Dani. La idea de este tipo de webinars es que sean lo más participativos posible, así que por favor no os cortéis, venced la timidez y trasladar las preguntas que tengáis. Bueno, aquí brevemente presento a Dani Ortiz Conesa, agradecer a Dani pues, su colaboración en la organización de esta serie de sesiones, informar que a nivel formativo es ingeniero en informática y MBA Executive por IE, y en cuanto a su actividad profesional pues destaca pues que ha trabajado más de 10 años en empresas como Famosa y Mustang, es docente en diversas escuelas de negocio y se dedica profesionalmente al área de la consultoría y la emprendeduría. Muy bien, sobre la sesión de hoy abordaremos la sesión 5, Customer Validation, cómo ajustar el modelo de negocio, y la idea es abordar estos dos puntos, Business Model Canvas y patrones de modelo de negocio. Sobre cómo contactar con el colegio a través de la sede física, en la página web otdeasturias.es, en redes sociales con el nombre @coias o si no directamente a través de la siguiente dirección de correo electrónico. Importante mencionar que todas estas actividades están cofinanciadas con fondos FEDER de la Unión Europea y por el propio Colegio Oficial de Ingenieros Industriales. Además, recordaros que hoy tendrá lugar la sexta sesión, como he dicho antes, de 12 a 1 y media, así que si no estáis inscritos os recomiendo que lo hagáis a través de la web otdeasturias.es. Y por mi parte nada más, agradecer vuestra atención y paso el testigo a Daniel para que dé comienzo a la quinta sesión del ciclo de webinars Lanza tu Startup. Bueno, ¿qué tal? Buenos días a todos. Buenos días. Muchas gracias, Carlos. ¿Vale? Voy a arrancar, como no puede ser de otra manera, con la presentación. Vale, entiendo que veis la presentación, ¿verdad? ¿Me confirmas, Sí, por favor, Carlos? se ve perfectamente, Dani. Vale, pues si se nos ve y se nos escucha, miel sobre hojuelas. Bueno, como decía, buenos días a todos los valientes e intrépidos y quizá inconscientes que estáis pues con todo este ciclo de
de webinars, ¿vale? Que estamos lanzando, ¿vale? Vamos a hacer un poquito de recap, ¿vale? No por ser pesado en cuanto a repetir los contenidos, pero sí para ubicarnos, ¿vale? Yo creo que sí que es importante en un ciclo como este, en el que, bueno, estamos viendo cosas, pues literalmente de mes en mes, ¿vale? Que ubicarnos y ver exactamente por dónde estamos, ¿no? ¿Vale? Eh, recordad también, aprovecho lo que comentaba Carlos, ¿vale? Por favor, comentarios, preguntas, dudas, etcétera, etcétera. No dudéis, ¿vale? En absoluto. Esto es para vosotros, ¿vale? Y en definitiva, el contenido aquello que os llevéis en la mochila, pues será directamente proporcional, seguramente, o con total seguridad, con franqueza, a lo que se haya trabajado y a lo que podamos aportar desde aquí. Con lo cual, oye, aprovechadlo, ¿vale? Es un poco el fondo de lo que os comentaba, ¿vale? Pues bueno, como decíamos, ¿vale? Son 4 jornadas, 8 sesiones, 90 minutos por sesión. Como ya sabéis, son estas 4 sesiones, estamos en la del 7 de abril. Hoy es 7 de abril, jueves, por si alguno estaba un tanto desubicado. ¿Qué vamos a hacer en todo este proyecto? Bueno, pues entendemos que por vuestra parte tenéis en mente, pues sois emprendedores que estáis arrancando ahora, sois emprendedores que tenéis una idea, ¿vale? Sois emprendedores que estáis buscando una idea y fundamentalmente lo que buscamos es eso, ¿no? Validar vuestra idea de negocio, trabajar para que vuestra idea de negocio quede validada, ¿vale? Y montar efectivamente un negocio que funcione, ¿vale? Entonces, nos preguntábamos qué es una startup. Bueno, ya lo hemos comentado en diferentes situaciones. La definición de Steve Blank, una definición, o la definición consolidada, mejor dicho, de startup, es una definición del profesor Steve Blank, bueno, profesor, pues eso, profesor de Stanford, emprendedor, etcétera, ¿no? Y desarrolló la metodología de Customer Development, que es algo que vamos a trabajar durante el día de hoy, ¿vale? Especialmente en la segunda sesión. Entonces, lo decíamos para tener foco que una startup es una organización temporal de personas diseñadas para buscar un modelo de negocio recurrente y escalable, un espacio de alta incertidumbre. Insisto, temporal, durante un tiempo estamos buscando un modelo de negocio que es recurrente y que se puede escalar, ¿vale? No es un kiosco de pipas franquiciable, pues podría ser regulable y escalable, ¿no? Por ejemplo, esta semana veía, no sé si conocéis a Jeff, ¿vale? Todo el ecosistema de Jeff, ¿vale? Jeff es una, digamos, eh, cadena de emprendimiento, o es un ecosistema de emprendimiento montado por Eloy, ahora no recuerdo el apellido, ¿vale? Que es un emprendedor en serie en Valencia, y que tiene pues lavanderías, que ha montado gimnasios, etcétera, etcétera, ¿no? Es un tipo que particularmente, y lo veremos también, ha sido capaz de captar mucha financiación, ¿vale? Es un grandísimo comunicador, que es en definitiva uno de los elementos clave. Bueno, pues pongo el ejemplo del colegio de pipas, pero esta semana habían lanzado algo que aquí, francamente, era una idea que, bueno, la dejé en su momento en barbecho, que me parecía muy interesante, que eran micro cafeterías para llevar, ¿vale? Es decir, cuando digo micro cafeterías, estamos hablando de cafeterías con menos de 10 metros cuadrados de espacio, ¿vale? Un trasterito en una ubicación con mucho tráfico en zonas peatonales en las grandes ciudades, y ese es el modelo de negocio que están planteando. Café bueno para llevar, con unas estructuras en las que se puede escalar de manera muy sencilla, ¿vale? Y que, bueno, pues permiten bajos costes salariales, ¿no? Porque en definitiva es una especie de autoempleo. Bueno, esto, que me desvía un poquito, no deja de ser el contraejemplo del kiosco de pipas, es decir, pues posiblemente, ya sé que en Starbucks no están haciendo ingeniería aeroespacial,
pero bueno, tiene mucho más valor añadido que lo que acabo de mencionar. Sin embargo, lo que acabo de mencionar es más equivalente a ese kiosco de pipas y es absolutamente escalable, ¿vale? Porque lo único que necesitamos es un sitio con mucho tráfico de personas, con tráfico seguramente en el día a día, por las mañanas, empresas, oficinas, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, esa parte de recurrente y escalable y lo podemos ver desde diferentes perspectivas. Vale. Entonces, como decía, una startup no es una versión pequeña de una gran empresa, ¿vale? Una startup busca mientras que una empresa ejecuta, ¿vale? La empresa tiene unos parámetros puros y duros de ejecución, ¿vale? En una startup tenemos elementos de incertidumbre, tenemos elementos en el que siempre nos tenemos que adaptar, ¿vale? Mientras que en una empresa, pues tenemos hechos probados, ya sabemos cómo funciona, conocemos el cliente, conocemos el negocio, tenemos un plan y es predictivo, es decir, si sabemos lo que ha ocurrido en el pasado, podemos predecir lo que ha ocurrido en el futuro cada vez. De hecho, con los entornos, cada vez se nos van añadiendo más variables conforme pasan las sesiones, pero los entornos VUCA, ¿vale? En los que nos encontramos, aunque ya hay variables, digamos, Bunny y demás por encima del VUCA, de volatilidad, incertidumbre, etcétera, ¿no? Bueno, pues nos encontramos en que las empresas se ven como gigantes con pies de barro, ¿no? Y que cada vez esas predicciones, esos históricos, pues tienen menos valor, en definitiva, ¿no? Con lo cual, es importante, inclusive en las empresas, tener esa parte de adaptabilidad, que no deja de ser, como indico, el método o la metodología, mejor dicho, Lean Startup, ¿vale? Que es una metodología de adaptación constante al mercado, ¿vale? Que es en definitiva que nos va a retribuir, ¿vale? Y hablamos de esa adaptación y hablábamos de este señor que era Charles Darwin y es algo, pues que me parece súper interesante, que es la misma metodología para la supervivencia de las especies que para la supervivencia de las empresas. No sobrevive la especie más fuerte ni la más inteligente, sino la que responde mejor al cambio, ¿vale? Y esto, bueno, pues luego tiene un reflejo, ¿no? En esa metodología de rapidez, ¿no? que nos requiere. Hablábamos del MVP, es decir, cómo podemos testear algo en lugar de hacer una pirámide. ¿Cuánto nos lleva la pirámide? 200 años. Pues venga, vamos a hacer la pirámide y dentro de 200 años vemos si es un buen ejemplo o no, ¿vale? Y la opción alternativa es montar un MVP. Veremos elementos del MVP, ¿vale? Y estuvimos viendo diferentes empresas, ¿no? Que como pues, ahora más puesta de moda, que es Spotify o el propio Netflix, Airbnb, etcétera, ¿no? Entonces, al final encontraron todas estas empresas, no inventan la rueda, ¿no? Poníamos el ejemplo de la Shake Club, por ejemplo, no inventaron la rueda, pero sí encontraron un modelo de negocio, encontraron algo diferencial para hacer, ¿vale? Porque como decía, no estamos hablando, tu producto no es tu modelo de negocio, tu modelo de negocio es realmente tu modelo de negocio, ¿vale? Cómo vas a ganar dinero, ¿vale? Y entonces todo este proceso de Lean Startup no es una invención tampoco de la rueda, ni es una invención completamente nueva del siglo XXI, sino que se basa en el método científico. Es decir, realizamos observación, buscamos de esa observación, obtenemos una información, de esa información generamos una hipótesis, con esas hipótesis realizamos una experimentación, de esa experimentación sacamos conclusiones y volvemos a girar la rueda, ¿vale? Eso es la metodología startup, ¿vale? Tenemos una idea, de esa idea construimos un producto o servicio, lo medimos, obtenemos un feedback, aprendemos y a partir de ahí pues ajustamos o perseveramos en la misma idea, ¿no? Lo estuvimos comentando también, la opción de pivotar o la opción de iterar. Pivotar es un cambio relevante en el modelo de negocio, iterar pues son ajustes mucho menos relevantes, ¿no? Pivotar es pues pasar de venta a alquiler, por ejemplo, e iterar es cambiar el precio, ¿no? Podría ser. ¿Vale? Y hablábamos de que era un modelo de negocio también. Y un modelo de negocio lo definió, ¿vale? Se ha quedado como una definición estándar y lo definió el profesor Alexander Osterwalder, que desarrolló también la metodología Business Model Canvas que veremos a continuación, ¿no? Y entonces, esa definición de modelo de negocios es una definición de cómo una organización crea, entrega y captura
valor para sus clientes. Crea, entrega y captura valor. No habla de precio, no habla de costes, habla de valor, ¿vale? Y eso tiene una gran profundidad que también veremos, ¿vale? Y el señor Eric Rice, ¿vale? Ya estamos todos. Desarrolló, enlazó las diferentes piezas, como ocurre muchas veces en la tecnología o en avances, ¿no? En que hay diferentes elementos que una vez que se fundan, pues añaden mucho más valor, ¿no? Yo que soy un amante de blockchain, ¿vale? Pues al final blockchain no es más que un conglomerado a nivel base, ¿no? Es un conglomerado de diferentes ideas o conceptos que se han ido desarrollando en los últimos inclusive 30, 40, 50 años, ¿no? Que se han ido ubicando y se han enlazado, ¿no? Bueno, el Lean Startup, como decía, es esa metodología y es una manera de abordar el lanzamiento de un producto o negocio basado en el aprendizaje validado, en la experimentación científica y en la interacción constante con clientes, ¿vale? Aprendizaje validado, experimentación científica e iteración con clientes, ¿vale? Hablábamos también que efectivamente, ¿no? Esa consolidación de elementos desde Steve Blank, pues parte ese concepto de startup, ¿vale? El Customer Development, Alexander Osterwalder añade el Business Model Canvas, el modelo de negocio, hablaremos también de patrones, y Eric Rice, pues adereza ambos dos elementos, coge esos elementos de modelo de negocio y de Customer Development y le añade el concepto Agile, ¿vale? Las metodologías Agile, ¿vale? Entonces, al final nos quedan tres patas o tres pilares del Lean Startup. El diseño del modelo de negocio, como diseñamos desde la idea, el entorno, hasta el análisis del modelo de negocio, el desarrollo del cliente, que trabajaremos en profundidad en el día de hoy, como decía, en la siguiente sesión, fundamentalmente, con el descubrimiento del cliente, con el Product Solution Fit y luego el Product Market Fit en la validación del cliente. Descubro el cliente, valido la solución, puedo iterar, porque puedo estar equivocado, ¿vale? Puedo ir modificando. La idea siempre de Lean Startup, esto por favor grabado a fuego, es pues errar lo antes posible o aprender lo antes posible. Errar, como decíamos el otro día dentro del manifiesto, es parte del proceso, con lo cual, pues oye, errar se tiene que entender como aprender y como algo positivo. Es decir, mejor saber que estoy equivocado hoy, esta mañana, que no saberlo dentro de 15 años o dentro de 2 años. Habré perdido efectivamente 2 años, ¿no? Entonces, bueno, ese proceso de desarrollo de cliente y desarrollo de la propia compañía y aderezado todo ello, como decía, con esas metodologías ágiles en las que, bueno, pues se trata de ir generando producto con mayor facilidad para ir recibiendo feedback de mercado y asegurarnos que efectivamente estamos resolviendo un problema, ¿no? Con el menor coste posible, ¿vale? Y todo esto, porque como decía, o como dice Ash Maurya, la vida es demasiado corta para construir algo que nadie quiere, ¿no? Y que lo que buscamos es que fallemos rápido y fallar barato. No queremos, como decía, no queremos irnos a que dentro de muchos años entendamos que estamos equivocados, ¿no? ¿Vale? Entonces, dentro de esto, vamos, o en el diseño del modelo de negocio, como decía, pasamos de la idea de negocio al entorno del modelo de negocio, diseño del modelo de negocio, generación del modelo de negocio y análisis del modelo de negocio. Y lo que vamos a ver es pues cómo trabajarlo esto desde una perspectiva de Pestel, Porter, DAFO y viabilidad financiera, ¿vale? De una manera muy, muy sencillita, ¿vale? Perdón, son las 5 patas, vale, perdón. Vamos a definir claramente, perdonadme. Vamos a definir claramente cuál es la idea de negocio, vamos a ver mapas de stakeholders, vamos a ver el Business Model Canvas, lo vamos a trabajar muy en profundidad, vamos a ver modelos de negocio y por último vamos a analizar el modelo de negocio, ¿vale? Esas son las etapas sobre las que vamos a trabajar. Esto lo veremos ahora a continuación. El otro día dimos una pincelada sobre el Business Model Canvas, no me voy a entretener más en este caso, ¿vale? Cuando hablamos del desarrollo de cliente, pues estamos hablando por una parte en el descubrimiento del cliente, en el Customer Discovery,
¿vale? Entender si realmente el problema, el cliente tiene ese problema es relevante, ¿vale? Si la solución pues resuelve el problema del cliente, eso por una parte, y luego validaremos el cliente con una perspectiva mucho más cercana a entender si nuestro modelo de negocio como tal es algo que realmente encaja para con el cliente, ¿no? Lo que decíamos, producto, canal, modelo de ingresos, entender cuáles van a ser nuestros early adopters, nuestros primeros clientes y cuál va a ser el camino, el proceso, ¿vale? Entonces, partiremos de un encaje de problema-solución. Una vez que nuestro producto soluciona un problema, nos iremos al encaje producto-mercado, ¿vale? Y luego, una vez que todo esto lo tenemos consolidado, pues nos iremos a una fase más cercana a lo que estamos más acostumbrados, a esa situación, a la empresa, ¿no? A ejecutar a esos modelos más predictivos, aunque estamos hablando, digo, sigue siendo diferente y hay distancia, pero nos vamos acercando, que duda cabe, algo más tradicional. No obstante, es todavía muy diferente. Estamos hablando de escalar, ¿vale? Cómo escalar la empresa y generar pues ya una compañía que es, pues, en definitiva, ¿no? Ese paso de pasar de una startup a pasar a una empresa, ¿vale? Todo esto son, dicho o con otra perspectiva, con otro foco, son los 4 pasos para la epifanía, ¿vale? Que mencionaba el profesor Steve Blank en este proceso de desarrollo de negocio. Insisto, descubrimiento del cliente, el encaje producto, problema, solución, ¿vale? Y la validación del cliente, que es el encaje producto, mercado, ¿vale? Y a partir de ahí, pues las 2 siguientes fases. Esta slide yo creo que es muy representativa de lo que hay que trabajar, ¿vale? E insisto, todo esto bajo la metodología Lean, que no deja de ser, partimos de ideas desarrollamos un MVP, ¿vale? De ese MVP, de ese producto mínimo viable, medimos las hipótesis, testamos con las hipótesis, con esos datos, generamos aprendizajes y con esos aprendizajes, pues vamos en una dirección, perseveramos, es decir, ostras, estamos recibiendo la información adecuada, ¿no? O sea, estamos confirmando, mejor dicho, nuestras hipótesis, o bien, pues tenemos que pivotar, tenemos que hacer cambios, ¿no? De mayor o menor medida, pivotar, iterar, etcétera, etcétera, ¿no? Estuvimos viendo también las 14 reglas del manifiesto de desarrollo de cliente del profesor Steve Blank. Vale, perdón. Estuvimos viendo las 14 reglas del manifiesto de desarrollo de cliente del profesor Steve Blank, ¿vale? Hablábamos, no voy a profundizar hoy en ellas, ni muchísimo menos. Hablamos que era un acuerdo entre todos los miembros del equipo, que afirma que cambia totalmente el chip, ¿vale? Es decir, que nos cambia completamente nuestra manera de trabajar, nuestro proceso de trabajo, etcétera. Es algo totalmente diferente a lo que estamos habituados, y por eso pues insistía en el hecho de ser muy insistente, valga la redundancia, imprimir, ver todos los días, etcétera, porque es bastante fácil que nos desviemos, ¿vale? Que realmente vayamos por un camino diferente al que nos marca toda la filosofía Lean Startup, ¿no? Entonces, entender todo esto, todo este desarrollo de cliente, todo este manifiesto es con sinceridad fundamental, ¿no? Y también estuvimos hablando del tamaño de mercado, el TAM, el SAM y el SOM, ¿no? Entonces, lo que nos permitía es entender con poco coste, o con tanto poco coste como poco tiempo, cuál es nuestro tamaño de mercado, es decir, cuál es el potencial en definitiva de nuestra idea, ¿vale? Porque si al final nuestra idea no tiene un tamaño de mercado suficiente, independientemente de que estemos hablando de que es un producto maravilloso, vamos a tener un problema. De hecho, como reflexión, la gran mayoría de las startups fracasan por la generación de negocio, ¿vale? Entonces, fracasan tanto por la parte del tamaño de mercado como por
la generación de clientes, ¿no? Que posiblemente esté muy determinada por el problema solución, pero entender que si no tenemos seguridad de que hay un tamaño de mercado suficiente, pues realmente va a ser complicado que podamos escalar, ¿no? ¿Vale? Hablamos por una parte del TAM, del Total Addressable Market, que es el mercado posible de nuestro universo, ¿vale? Hablábamos también es decir, todo el mercado en el que podemos capturar o entregar valor, ¿vale? A nuestros clientes desde una perspectiva global. Cuando hablábamos también del SAM, que era el Serviceable Available Market, que está ya focalizado en nuestro canal de ventas, ¿vale? Y estuvimos también hablando del SOM, del Serviceable Obtainable Market, que es una valoración a corto o medio plazo de hasta dónde puedo llegar. Es decir, pues tengo un tamaño de mercado así, el tamaño es así, por mi canal será así, y bueno, en base a mis recursos, sobre todo también comentaba de capacidades, etcétera, de construirlo de abajo a arriba, pues qué porcentaje, qué parte de la tarta o de cuota de mercado me voy a quedar, ¿no? Bueno, pues tener esa foto, ¿vale? Y hablábamos también de tipo de mercado, ¿vale? Hablábamos de diferentes posibilidades, ¿vale? Hablábamos de un mercado nuevo, un mercado en el que pues, desarrollamos un producto de un mercado que no existe, con lo cual pues tenemos una serie de dificultades en este sentido, ahora profundizaremos un poquito más, ¿vale? Hablamos de un mercado existente, en un mercado en el que ya hay jugadores, hablamos de un mercado resegmentado, un mercado en el que nos dirigimos a un nicho en especial, ¿vale? En particular de mercado, y hablábamos de un mercado clon en el que trasladamos un mercado de un tanto de, o de un país, ¿vale? Diferente, o de un mercado diferente, valga la redundancia, o de un sector diferente, ¿no? Lo trasladamos, lo transponíamos a nuestro mercado, ¿no? Entonces, eso es algo que tenemos que elegir porque a ver, es intrínseco, es cierto que en ciertas ocasiones o en muchas ocasiones es intrínseco, ¿vale? Pero es importante tomar esa decisión desde el punto de vista que las acciones que hay que hacer en un mercado nuevo, en un mercado existente, en un mercado resegmentado o en un mercado clon, ya por decirlos todos, son diferentes, ¿vale? Entonces, tanto las acciones como los indicadores van a ser diferentes. Entonces, tenemos que saber bien por a dónde nos dirigimos para poder pues tomar esas decisiones, ¿no? Saber si vamos en la dirección correcta, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, todo esto nos va a definir pues elementos como el tamaño de mercado. En un mercado existente habrá un tamaño de mercado más grande, el coste de captación, si estamos hablando de un mercado nuevo, el coste de captación de cliente va a ser mayor porque nos va a costar más explicarle algo a un cliente, a no ser de que en un mercado existente bueno, pues haya una alta competencia, con lo cual, pues es otro parámetro a tener en cuenta. Cómo vamos a lanzar el producto, cómo lo vamos a comunicar, cómo lo vamos a trasladar, el nivel de competencia, como decía, es decir, pues en un mercado nuevo o en un mercado existente, el nivel de competencia o la intensidad de la competencia va a ser totalmente diferente, ¿no? Con sus pros y con sus contras, ¿no? El posicionamiento, cómo nos vamos a posicionar, ¿no? La relevancia, por ejemplo, esto es particularmente importante en un mercado resegmentado, cómo nos posicionamos para que se nos vea de una manera diferente, ¿no? Cómo vamos a realizar las ventas, cómo va a ser nuestro modelo, cuáles van a ser nuestros márgenes. Seguramente en un mercado nuevo podemos asumir que nuestros márgenes van a ser más altos que en un mercado existente, con sus matices, obviamente. ¿Cuál va a ser nuestro ciclo de venta? ¿Cómo van a ser nuestras finanzas, ¿no? Nuestra exigencia a nivel financiero, a nivel de tesorería, ¿no? ¿Cuál va a ser el payback? Es decir, ¿cuál va a ser el retorno de la inversión? ¿En cuánto tiempo? ¿Cómo van a ser nuestros clientes? ¿O cuál va a ser el tiempo de adaptación? Son focos totalmente diferentes, ¿vale? Siguiendo el recap, si estamos en un mercado existente, ya existen productos o servicios similares, ¿vale? Los clientes ya los conocemos, necesitamos diferenciarnos, ¿vale? Bueno, pues partimos de cero, no tenemos ni marca, ni canal, ni ventas, ni tenemos producto, ni tenemos operativa, ni nada, y tenemos muchos competidores, ¿no? Y poníamos el ejemplo de Google como alguien que, bueno, pues ahora lo vemos como un monopolio, ¿vale? Desde el punto de vista de buscadores, pero los que peinamos canas en el mejor de los casos, o medio peinamos, bueno, pues hemos visto los Altavista, los Yahoo, etcétera, etcétera,
en los que eran otros buscadores, pues con páginas mucho más menos limpias, transparentes, con motores de búsqueda un poquito más complejos, etcétera, etcétera, ¿no? Hablábamos también el otro día de Terra, ¿no? Del buscador español, ¿no? De referencia de Telefónica. Que en paz descanse. También podemos hablar del mercado nuevo. Bueno, pues en un mercado nuevo eres el primero en llegar al mercado, no conocemos al cliente, hablamos de productos nuevos y revolucionarios, no tenemos competidores, ¿vale? Y bueno, pues nos pasaba, hablábamos de las flechas en la espalda, ¿no? De un poco lo que le había pasado a Río en el momento en el que sacó su MP3 y bueno, lo que hizo iPad con el iPod, que no era únicamente el iPod como tal, a nivel de especificaciones de producto, que sí, efectivamente podemos afirmar que era superior a nivel de especificaciones, pero era más el modelo de negocio o el cambio en el modelo de negocio relacionado con esto, ¿no? Con iTunes, perdón, ¿vale? O bueno, pues también estuvimos hablando de las Google Glass, ¿vale? Que de momento pues están en un cajón, ¿vale? Un mercado resegmentado, ¿no? También podemos estar en un mercado resegmentado, que es mejorar algo que existe, pero solo para un grupo de clientes. Entonces, nos vamos a un nicho de clientes en especial, ¿no? Podemos hacerlo mejor o más barato y como riesgo, nos podemos equivocar en la resegmentación, ¿no? Entonces, bueno, pues si resegmentamos bien, tendremos muchos clientes y si no, pues tendremos un tamaño de mercado muy reducido. Esto, las low cost lo han hecho muy bien. Las low cost lo han hecho muy bien. Hablaremos mal o bien de Ryanair, que será otra película, en especial como emblema de las low cost, pero sí que es cierto que lo han resegmentado y que Ryanair tiene una flota de aviones absolutamente espectacular, ¿no? Y hablamos también de un mercado clon, que es trasladar la idea de otro país o de otro mercado, como decía, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos más información de cliente, tenemos que adaptarlo al mercado, pues a nivel de competidores puede ser en principio reducido si lo trabajamos bien y demás, ¿vale? Si estamos hablando de un mercado clon que todavía no se ha puesto en marcha, etcétera, ¿no? Y bueno, pues hablábamos de las sinergias de VIPs y Rax, que no únicamente hablando desde el punto de vista, es la adaptación del modelo de negocio, no tanto del producto como tal, ¿vale? Y una adaptación que no sé si comentaba el otro día, pero que también no deja de ser un mercado clon, pues es la comida china, ¿no? Los restaurantes chinos, pues al final tienen una adaptación a nuestro mercado, a nuestro paladar, ¿no? Y en cada uno de los países, por cierto, hay una comida china diferente, ¿no? ¿Vale? Entonces, hablábamos de diseñar nuestro modelo de negocio. Como decía, tu producto no es tu producto, es tu modelo de negocio el que tiene que funcionar. Por favor, grabaros esto a fuego porque no es el producto, ¿vale? Somos ingenieros y lo que estamos pensando es que si mi producto funciona, todo va a ir, con perdón, de puta madre, ¿vale? Y eso no necesariamente es así, ¿vale? Es decir, que tu producto funcione es algo, condición necesaria, es algo que se le supone, es como el valor a soldado. ¿Vale? Pero es el modelo de negocio realmente el que va a hacer funcionar todo esto, ¿vale? Hablamos como siguiente paso, ¿vale? De la importancia de definir la idea de negocio, ¿vale? Entonces, nos lo comentaba, lo hemos visto antes, nos lo comentaba el profesor Alex Osterwalder, la importancia o sea, qué es un modelo de negocio, lo que decía, cómo una organización crea, desarrolla y captura valor, y recalco el valor para sus clientes, ¿vale? Y os pedía la semana pasada que describierais vuestra idea de negocio en un briefing, en no más de 3 líneas, ¿vale? Algo muy sencillito, no estamos hablando ni de un elevator pitch ni nada de eso, ¿no? Estuvimos viendo fórmulas, ¿vale? Y una vez definido, ahora trabajaremos sobre esa definición, pues nos planteábamos los mapas de stakeholders, ¿vale? Entonces, el otro día os pedí, ¿vale? Tres cosas, ¿vale? Definir el modelo de negocio, la idea de negocio, perdón, en esas 3 líneas, definir o sacar números acerca de vuestro TAM, SAM y SOM, ¿vale? Y por último, elegir cuál es el mercado, ¿vale? Entonces, con permiso de Carlos,
¿vale? Hay dos Carlos entre nosotros, de Carlos García, ¿vale? Pues os presento lo que hemos ido trabajando, ¿vale? Un poco al hilo de lo que os comentaba de interactuar y demás, bueno, pues con Carlos me planteaba una idea. Carlos, si quieres, te desmuteas y demás y comentamos. Y lo que me planteaba era hacer guías para Asturias, ¿vale? Hacer guías para turismo rural para Asturias, ¿vale? La idea del concepto le preguntaba, oye, ¿hay alguien que esté haciendo algo parecido? ¿Cómo vas a monetizar? Etcétera, etcétera, ¿vale? Y bueno, pues me mandaba esta página web que me pareció muy interesante, que es Secret Scotland, en la que pues venden guías, ¿vale? No venden paquetes vacacionales, sino que venden guías y un poco el know-how, el aprendizaje de gente que ya lo ha hecho, ¿no? Intuitivamente nosotros podemos pensar que va a ser pues guías con un vale, no te preocupes, Carlos. Me mandó un mensaje diciendo que estaba. Vale. Que no podía hablar. Vale. Entonces, intuitivamente pensamos posiblemente, ¿no? Que estamos hablando de algo con un coste reducido, ¿no? Que la gente estaría dispuesta a pagar poco dinero, etcétera. Bueno, relativamente poco. Estamos hablando aquí ya de opciones de 20 libras, 20 y tantos, 12. Hay opciones inclusive más caras. ¿Vale? Y es algo en lo que se plantea un trabajo muy, o sea, contraintuitivamente lo que se plantea es un coste más elevado quizá de lo que sería eh, quizá lo habitual, lo intuitivo, ¿vale? Que sería pagar poco dinero para algo en el que realmente no tenemos un retorno de la inversión desde un punto de vista de alojamientos, etcétera, etcétera, ¿vale? Eh, como tal, ahora lo matizo, ¿vale? Porque efectivamente sí que lo tiene, pero a lo mejor pagar 20 dólares para una guía o 20, en este caso 22 libras para una guía, pues pudiera ser desde un punto de captación de mercado complicado. Pero ellos lo hacen muy bien porque a partir de ahí lo que desarrollan es una serie de beneficios, una serie de descuentos para conseguir el retorno y sobre todo que facilitan mucho la búsqueda. Yo creo que lo que realmente valoran es la especificidad de las diferentes rutas que se pueden plantear ad hoc, ¿vale? Es decir, el número de días, etcétera, en diferentes rutas y el coste del tiempo, ¿no? Es decir, pues puedo estar yo buscando o realmente, pues oye, ya tengo la guía, tengo una garantía de hecho, una de las cosas que me llama mucho la atención es la garantía, ¿no? Money back guarantee que dan ellos, ¿no? Bueno, pues es realmente curioso. Entonces, Carlos lo que me planteaba, ¿vale? Para aterrizarlo era que su idea de negocio era elaborar y vender guías de viaje muy especializadas a aquellos viajeros que buscan conocer Asturias más allá de las imágenes populares y disfrutando con todos los sentidos de todo lo que Asturias les puede ofrecer, ¿vale? Yo creo que es un encaje muy interesante y muy válido para su idea. A mí me gustaba mucho la idea de negocio que planteaba Carlos, ¿vale? Guías de viaje muy especializadas para un poco, para aquellos outsiders, ¿vale? Para aquella gente que se quiera diferenciar un poquito más de lo que es el estándar, ¿vale? Y al hilo de esto, bueno, también me trasladaba el informe sobre turismo en Asturias del 2019, ¿no? El 43% de los viajeros vienen por conocer lugares nuevos, este mismo porcentaje se corresponde con los viajeros que tienen en pareja, un 43% viene en pareja, un 27% lo hace en familia, un 87% organiza el viaje por su cuenta, ¿vale? Lo cual es un porcentaje muy alto. Y de ahí, ¿vale? También se traslada que el 56% prepara su viaje por internet y de ellos el 6,3% lo hace a través de blogs, ¿vale? Es decir, el 56% prepara el viaje por internet, siendo el 6,3% a través de blogs. Es decir, ese 6,3 escarba, ¿no? Busca realmente hasta la última gota de información, ¿no? Y bueno, también otro dato interesante es que solamente el 12% comparte su viaje con otras regiones. Es decir, si voy a Asturias, efectivamente voy a Asturias, ¿vale? No voy a Asturias y Cantabria, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, a nivel de datos también, a nivel del TAM,
¿vale? Se planteaba, bueno, pues estábamos hablando datos a nivel del perdón, aquí creo que lo he indicado mal. Bueno, Carlos me hablaba de si no recuerdo mal, de 1,5 millones en Asturias, ¿vale? Perdón porque lo he trasladado mal a la slide. Entonces, yo le decía, para mí no es el total addressable market, no son todos los visitantes que hay en Asturias, que es ese 1,5, sino, perdón, hablábamos de España, ¿no? Y Carlos luego me lo trasladaba, perdón, y luego Carlos me lo trasladaba a Asturias, me indicaba datos. Para mí el total addressable market es el de Asturias. Gracias, Carlos. ¿Vale? 1,5 millones de turistas en el 2019. Para mí ese es el total addressable market porque nos vamos a dirigir a Asturias. Si no llegaríamos a la aberración, por extensión, que nos podríamos ir a España, ¿vale? Y que nos podríamos ir a todo el mundo, ¿no? Entonces, bueno, pues no habría que focalizarlo, en mi opinión, en España, ¿no? Perdón, en Asturias, ¿no? Luego Carlos me decía, oye, pues, en el 2021, por eso me iría a ese TAM. En el 2021 visitaron España 31,1 millones de turistas, es decir, de los 400 millones a nivel mundial que hemos visto, 31,1 van en España, van a España y demás. Bueno, habría que seguramente coger los datos del 2019 que me parecería más adecuado, pero aquí yo ya restringiría por aquellos clientes que efectivamente, o aquellos visitantes, perdón, que están trabajando en el canal de búsqueda por la parte de Asturias, los buscadores, los que están buscando por Internet. Y luego estábamos hablando, ¿vale? Del número de viajes, o sea, del Serviceable Obtainable Market, ¿vale? Y Carlos me decía, oye, pues lo podemos reducir. Para mí, aunque he puesto la respuesta lo diré, de Carlos, ¿vale? Para mí el TAM, estamos hablando de 1,5 millones. A partir de ese 1,5 millones, nuestro canal, estamos hablando de la gente de Internet, ¿vale? De la gente de Internet y de la gente que está buscando en blogs, ¿vale? Este dato de los blogs me parecía súper interesante, ¿vale? Súper interesante porque estamos hablando del 6,3%, es decir, de esos 1,5 millones, pues a lo mejor nos podríamos quedar a nivel de SAM con ese 6,3%, ¿vale? Que es nuestro canal realmente, es al mercado al que nos podemos dirigir, gente que realmente va a profundizar en esa búsqueda. Y luego el canal que podemos obtener, el SOM, ¿vale? El mercado que podemos obtener, pues está mucho más relacionado con el porcentaje que vamos a ser capaces de convertir de esos 6,3, de ese 6,3% sobre el 1,5 millones. Es decir, no vamos a convertir a todos y cada uno de los buscadores de blogs, no lo vamos a convertir para que compre la guía, porque habrá gente que efectivamente disfrute comprando esa guía, ¿no? Perdón, realizando la búsqueda. Entonces, bueno, es un matiz. Gracias por el ejercicio, Carlos. Nos falta un tema que también era el mercado, cuál era el tipo de mercado al que se dirige, ¿no? Pues me parece muy interesante, totalmente de acuerdo en este caso, que es el mercado resegmentado, ¿no? Que es un mercado resegmentado, que es gente con una metodología, mentalidad slow travel. Eso también nos lleva a una tipología, a un buyer persona muy definido, a un perfil de personas en las que, bueno, pues no tiene esa necesidad o esa urgencia, esa velocidad o ese estrés que desgraciadamente, y me pongo en primera persona, tenemos en el día a día, ¿no? Es un perfil, pues, de gente que tiene una cierta o bastante libertad, y eso seguramente nos lleve a unas edades o a unos perfiles profesionales que le permitan o que impliquen esa situación, ¿no? ¿Vale? Lo dicho, muchas gracias, Carlos, por el ejercicio y me viene muy bien pues, para trasladar y un poco lo que nos hemos ido respondiendo a través de email y demás. Y bueno, pues ver que todo esto es interactivo o que puede ser y que está para vosotros, ¿no? Me sirve como ese ejemplo. Vale, a partir de aquí, ¿vale? Voy para atrás en las slides y estábamos hablando de esos 5 pasos, ¿no? Definir la idea de negocio, esa definición que ya hemos comentado y los mapas de stakeholders, ¿vale? Análisis del entorno con mapas de stakeholders. Vamos a ver. La primera pregunta que puede salir es, ¿qué son los stakeholders? ¿Vale? Que es un palabra inglés bastante con poca traducción, yo diría, en español.
se habla de grupos de interés, es decir, aquellos elementos que interaccionan con nosotros, ¿no? Que tienen interés con respecto a nuestro negocio, ¿vale? Entonces, aquí he marcado algunos que son pues los propietarios, ¿vale? La propiedad de la empresa, los propios trabajadores, los directivos, los clientes, los proveedores, bueno, los financiadores en un momento dado, ¿vale? O los inversores, el gobierno, etcétera, ¿vale? Entonces, hay empresas o hay modelos de negocio en el que esto no es importante, en el que esto, bueno, pues tiene bastante poca relevancia, ¿no? O que lo conocemos, en definitiva, que es lo más preocupante, ¿no? Siempre estamos hablando que lo más importante dentro de las empresas o dentro de una startup es reducir la incertidumbre. Luego trabajaremos muy específicamente con respecto a la incertidumbre. Pero hay modelos en los que tenemos un grado de incertidumbre muy grande. No conocemos realmente cuál es el mecanismo, cuál es el funcionamiento y cuáles son las relaciones entre los diferentes grupos de interés, entre los diferentes stakeholders. Por ejemplo, leía hace unas semanas una startup que había conseguido levantar una financiación de 2 millones de euros y era una startup multiplataforma, ¿vale? Un modelo multiplataforma es que se requiere tener unos clientes para a su vez, o sea, se requieren de unos clientes para generar otros. Por ejemplo, para que se entienda muy bien, si mañana vendemos la PlayStation, o sea, si somos Sony PlayStation, ¿vale? O si somos Sony, para comerciar la PlayStation necesitamos unos clientes que son, pues, un servidor, si tiene una consola en casa, y necesitamos otros clientes, es decir, necesitamos desarrolladores de videojuegos y necesitamos clientes. Si no tengo desarrolladores de videojuegos, no voy a ser capaz de vender consolas, ¿vale? Y en conseguir ese equilibrio y ese crecimiento, ¿vale? Es la virtud de esos modelos multiplataforma, ¿vale? Bueno, pues como comentaba, hace unas semanas leía sobre una startup que había fallado. Ellos habían levantado 2 millones de euros. Habían levantado 2 millones de euros. Y habían desarrollado durante un año y medio, el producto, ¿vale? Su producto consistía en personalizar anuncios, ¿vale? Para las televisiones, es decir, sobre todo, obviamente, desde el punto de vista del mundo online, ¿vale? Yo creo que cada vez ese proceso se va a personalizar, si lo pensáis cada vez, yo se lo digo a mis hijos, ¿no? Muchas veces que la televisión se queda un poco atascada, la televisión cada vez es más un ordenador que otra cosa, ¿no? Y bueno, pues tratar de personalizar los impactos que recibimos, pues no es más que un proceso natural que estamos viendo desde el mundo online al mundo tradicional. No quiero llamarlo ya offline, la televisión, porque empieza a no serlo, ¿no? Y ellos lo que habían desarrollado es eso, ¿no? Vamos a ser capaces de personalizarlo, pues tenían también, cada vez hay más televisión en streaming y demás, ¿vale? Donde se puede implementar esto con mayor facilidad, etcétera, ¿no? Y se fueron a hablar con las televisiones, ¿no? Oye, tenemos esto, tenemos este producto, nuestro producto lo que es capaz es de personalizar los impactos, etcétera, etcétera, ¿vale? Oye, nos parece maravilloso, el producto nos encaja perfectamente y demás. Entiendo que tenéis eh, acuerdos con compañías, con empresas de medios, ¿vale? Las empresas de medios en realidad son empresas en las que las televisiones les venden sus minutos publicitarios y estas empresas lo que hacen es revenderlos, ¿vale? Entonces ellos dijeron, no tenemos ningún acuerdo. No tenemos ningún acuerdo con ninguna empresa de medios. No. Que ya, pero es que nosotros solamente trabajamos con empresas de medios. ¿Vale? Bueno, pues se fueron a las empresas de medios. Y allí les estuvieron presentando el producto les encantó, les pareció maravilloso, les pareció con un potencial espectacular y les dijeron, vale, para hacer esto necesitamos aprobación por la parte de las marcas, decidme con qué marcas tenéis acuerdos.
no tenemos acuerdos con ninguna marca. ¿Vale? Con lo cual, vieron que tampoco se podían comunicar con las agencias de medios, con las empresas de medios, con las agencias de medios y se fueron a las marcas. Y cuando llegaron a las marcas les presentaron el producto. También les pareció maravilloso, les pareció con un mayor retorno de inversión, es decir, si me dirijo a un cliente mucho más con un mayor potencial de compra, pues realmente me interesa, ¿no? Y la pregunta fue, decidme con qué televisiones tenéis acuerdos. No tenemos ningún acuerdo con ninguna televisión. Es decir, cada uno, la mecánica, ¿vale? De los diferentes grupos de interés en este modelo de negocio eh, no les permitía entrar o no les permitía entrar de esta manera al mercado, a pesar de tener un pedazo de producto. Habían tardado 1 año y medio en desarrollar una solución, se habían gastado 2 millones de euros y fueron o pidieron más dinero a sus inversores y sus inversores dijeron que no veían la posibilidad de entrar en un mercado con estas dinámicas de negocio. Es decir, se habían gastado 2 millones de euros y habían empleado 1 año y medio para algo que podían haber entendido en el minuto 1. ¿Vale? Trabajando estas dinámicas, trabajando este mapa de stakeholders. Por eso considero que tiene un valor importante. Entonces, sobre todo, si conocéis ya el mercado y demás, pues no es algo excesivamente preocupante, pero si no lo conocéis, sí que es algo a trabajar. ¿Vale? Yo siempre también pongo el mismo ejemplo. Al final, esto implica entender, pues lo podéis colocar, ¿no? En la típica, en una pared. Me encantan las paredes con post-its y ver las diferentes relaciones que hay entre los diferentes stakeholders y cómo están vinculados y cuáles son sus dinámicas. Es muy visual y de esta manera pues podréis avanzar para tener esa visibilidad, sobre todo, insisto, en aquellos mercados, si estáis en un mercado en el que, bueno, pues no tenéis una experiencia previa o estamos hablando de un mercado completamente nuevo, ¿vale? Entonces, vale. Ya hemos visto en estos 5 pasos para diseñar el modelo de negocio, la definición de la idea de negocio, los mapas de stakeholders y ahora vamos a ver el business model canvas. Vale, para eso voy a poneros un pequeño vídeo, creo, espero y deseo que se escucha el vídeo, si no el audio, si no me decís, ¿vale? No me muestra el vídeo. Lo estáis escuchando, pero no me muestra el vídeo. Vale, pues nada, me salto el vídeo, ¿vale? Me ahorraba 3 minutos de explicación y lo explicaba mucho mejor que yo, pero no sé por qué al trasladarlo el PowerPoint funciona, ¿vale? Pero al visualizarlo por aquí no funciona. Vale, bueno, el otro día estuvimos viendo a modo de sneak peek en lo que es el Business Model Canvas. Sí que me interesaría ver si lo conocéis, si no lo conocéis y demás, que simplemente me lo indicarais en el chat, porque va a ser algo que vamos a trabajar en lo que nos queda de sesión en profundidad. ¿Vale? Entonces, básicamente, Business Model Canvas lo que trata de reflejar es todo nuestro negocio. ¿Vale? Es decir, todos los elementos. Vale. Carlos me dice, gracias, Carlos, no lo conozco. Vale, el business Model Canvas lo que trata de representar es todo el negocio, es decir, es un lienzo en el que representamos absolutamente todo nuestro negocio y lo tiene con diferentes elementos y los vamos a ir viendo en profundidad. ¿Vale? Por una parte, vamos a ver nuestros clientes. Nuestros clientes podemos tener uno o varios segmentos de clientes. Yo puedo dedicarme a venderle mis productos o servicios a diferentes perfiles de clientes. Lo iremos viendo
en profundidad. A esos clientes les tengo que llegar con una propuesta de valor, ¿vale? Les tengo que llegar con un producto y o servicio que les satisfaga sus necesidades, es decir, que eliminen sus pains, sus problemas, los solucionen, ¿no? Es un poco, o es lo que estábamos hablando del encaje producto, problema, solución, perdón, ¿vale? ¿Cómo vamos a llegar cómo vamos a entregar esa propuesta de valor a los clientes? Vale, pues eso lo haremos a través de canales de comunicación, a través de canales de distribución y a través de canales de venta, ¿vale? ¿Cómo vamos a tener relaciones con los clientes? ¿Vale? Bueno, pues todo ese proceso en el que llegamos a los clientes. No es lo mismo el canal, ¿vale? En el que entregamos el valor que la relación con los clientes que está llevada a cómo podemos mantener esa relación a medio largo plazo, ¿no? ¿Vale? Tener una perspectiva de cuál es la vida de mi cliente a lo largo del tiempo, ¿no? Ojo, todo esto que lo podemos plantear, os lo podéis plantear en vuestra cabeza, no únicamente para la idea que tengáis, sino desde el punto de vista de vuestro negocio actual o de vuestra empresa actual o de aquella empresa, una empresa en la que hayáis estado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, y si me lo permite incluso Carlos, hasta del colegio, ¿vale? Es decir, pues por ejemplo, estaba pensando en bueno, pues Customer Relationship, esa relación con el cliente, pues es fundamental, ¿no? O sea, tenemos claro, si me voy al colegio, ¿vale? Digo del Colegio de Ingenieros de Industriales de Asturias, pues tenemos claro, más o menos claro, bueno, tenemos muy claro cuáles son los clientes, tenemos clara cuál es nuestra propuesta de valor, los canales, estamos hablando de diferentes canales digitales, etcétera, la relación con los clientes para pues, que haya más colegiados durante más tiempo, etcétera, etcétera, ¿no? Vale, aparte de la relación con el cliente, los ingresos, es decir, ¿cómo voy a monetizar? Todo esto está muy bien, pero ¿cómo lo voy a monetizar? ¿Vale? ¿Cómo voy a tener ingresos? ¿Vale? A partir de ahí me ocurre lo contrario, por el lado izquierdo, es decir, ¿cuáles son los recursos necesarios para ofrecer y entregar la propuesta de valor? Yo voy a tener una serie de ingresos y voy a tener una serie de costes, en definitiva, de todo esto, ¿vale? ¿Cuáles van a ser mis actividades clave? ¿Vale? ¿Cuáles van a ser las actividades que tengo que hacer de manera perfecta? No es el nice to have, es el must have, ¿vale? O sea, por ejemplo, si me voy otra vez al colegio, pues actividades como esta es vamos, yo creo que es una actividad clave, ¿no? En definitiva, y que está relacionada con esa relación con el cliente, ¿no? Para que nos entendamos, ¿no? ¿Cuáles son los socios clave? ¿Vale? Pues en este caso me voy a poner una medalla, ¿no? Pues yo sería, ¿vale? Aunque sería un socio clave menor, pues uno de los socios clave para desarrollar esa actividad, ¿no? Si me voy al cliente, es decir, si me voy al colegio, perdón. ¿Cuáles son aquellos socios que no están internos en los que tengo que tener una buena relación? Cada vez estamos hablando de que las empresas tienen más proveedores y hay mucho más nivel de especialización, ¿no? Al final, quien hace bien una cosa, pues prefiero no internalizarlo y prefiero sacarlo fuera, ¿no? ¿Vale? Vale, perdón, que me he equivocado. El punto número 6 serán los recursos clave, que eran los recursos necesarios para ofrecer y entregar la propuesta de valor, es decir, aquellos recursos que necesito tener de manera interna y que me son fundamentales. Por ejemplo, pues para un e-commerce pues necesitamos desarrollar una página web o si estamos vendiendo producto, pues necesitamos un almacén, ¿vale? En principio. Y luego el último punto serían los costes, ¿vale? Como resultado de todo el modelo de negocio. Vale, ahora una vez que os he explicado esto más o menos, y ahora iremos en profundidad, porque es fundamental, la parte de la izquierda, perdón, la parte de la derecha, proposición de valor, canal, relación con el cliente y los propios clientes, ese es vuestro modelo de negocio. Ese es el front office. Ese es el front office. Es todo aquello que se ve, ¿vale? Todo aquello que llega. Y la parte de la izquierda,
¿vale? Esto es lo que se ve en el escenario, para decirlo en castellano, ¿no? En una obra de teatro lo que se ve en el escenario. Y la parte de la izquierda, las actividades clave, los socios clave y los recursos clave, es todo el back office, es todo aquello que está detrás del escenario, ¿vale? Son todos aquellos costes que tengo para conseguir trasladarlo a un cliente, ¿vale? O trasladarlo a mis clientes. O sea, la maquinaria para conseguir que algo ocurra, ¿vale? Y abajo al final tengo dos contadores. Tengo un contador de ingresos y tengo un contador de gastos asociado a todo el back office, ¿vale? ¿Correcto? Vale. Pues venga, vamos a verlos en profundidad uno a uno, ¿vale? Entonces, el segmento de clientes. Bueno, tenemos que definir claramente cuál es nuestro segmento de clientes. Debemos definir los grupos o personas a los que debemos alcanzar y servir. A quién nos estamos, a quién nos estamos dirigiendo, ¿vale? Como decía, podemos tener diferentes mercados, perdón, diferentes segmentos, ¿vale? Diferentes segmentos con diferentes perspectivas, ¿no? Pues, por ejemplo, podemos servir a empresas y podemos servir a clientes, podemos servir B2B y podemos servir a B2C. Bueno, pues es habitual para empresas que venden un producto y que lo comercializan directamente en su página web y que, bueno, pues tanto hacen eso, página web que sería B2C, como lo venden a terceros, a tiendas, a distribuidores, etcétera, etcétera, que sería B2B, ¿no? Bueno, pues tengo diferentes clientes a los que me tengo que comunicar o a los que tendré que pensar en diferentes líneas de actuación, líneas de comunicación, etcétera, etcétera, ¿no? O líneas estratégicas en definitiva. Entonces, tenemos que entender si estamos en un público, digamos, completamente extenso, en el gran público, si estamos hablando de un nicho, si estamos hablando cómo podemos generar especificidad, etcétera, ¿no? Si me voy, por ejemplo, a empresas, si yo, por ejemplo, pues desarrollo una página web de fotografía, ¿vale? Pues es complicado, o sea, no necesariamente estamos hablando de un segmento demográficamente claro, es decir, pues al final, a nivel de fotografía, puede ser, le puede gustar la fotografía a una persona de 20 años que una persona de 70. ¿Vale? O sea, no necesariamente esto quiere decir que tengamos que establecer un target desde un punto de vista demográfico, ¿vale? Por eso indicaba como ejemplo que para mí esto está más relacionado con un vínculo que tienen en común, que son amantes de la fotografía, ¿vale? Sí que es cierto que la realidad es la que nos puede eh, eh, hacer cambiar de opinión, ¿no? Lo que decía Mike Tyson de al final tenemos un planteamiento, no lo voy a repetir lo que decía Mike Tyson, pero tenemos un planteamiento que en el minuto, que la realidad pues nos lo echa para atrás, ¿vale? Nos dice, oye, Dani, realmente no es así, ¿vale? Realmente lo que está ocurriendo, por poner un ejemplo, es que tus clientes, por el producto que ofreces, por el nivel, por el ticket medio, pues tienen un poder adquisitivo más alto y, bueno, pues tienen más tiempo, disponen de más tiempo para poder emplear. Pues, por ejemplo, personas a partir de una temprana edad de jubilación, ¿no? De 65 a 75. Bueno, pues tendré un hándicap también posiblemente que será el mundo digital, ¿vale? O no, ¿vale? Pero estaría relacionado con todo esto, ¿vale? Eh, elementos a tener en cuenta, pues eso, lo que decía, ¿no? ¿Cuál es el arquetipo de cliente? ¿Cuál es el TAM? ¿Vale? Y entender mucho mejor cuál es el problema del cliente, ¿no? Igual este ejemplo, pues nos lo podríamos trasladar al ejemplo que comentábamos con Carlos de las guías de viajes en Asturias, bueno, en las que demográficamente, insisto, es complicado eh, trasladarlo, ¿no? Pero sí que, bueno, pues por el concepto, por ejemplo, que hemos hablado del slow travel, pues ya conseguimos segmentarlo muy mucho, ¿no? Y seguramente podemos establecer un perfil mucho más definido y mucho más nicho, profundizando en ese mundo del slow travel, ¿no? Al menos a mí me lo parece. Si añadimos de ahí, nos vamos a la propuesta de valor, ¿vale? Pues la propuesta de valor es, en realidad, la pregunta es, ¿por qué nos van a comprar? ¿Vale? Es decir, ¿qué va a ser
¿Cuál es el motivo? Obviamente, ¿no? Esto al final es la descripción de productos y servicios que tenemos creados y demás, pero realmente las startups cuando traccionan es porque tienen tienen claridad de por qué nos compran, de por qué las empresas nos compran y entonces aceleran en base a esa dirección, ¿no? Entonces, estamos hablando de precio, estamos hablando de diseño, estamos hablando de la marca y del estatus que proporciona la marca, estamos hablando de la velocidad del servicio, estamos hablando de que reduzco riesgos o que en un momento dado reduzco costes, estamos hablando de la accesibilidad o de la experiencia que me permite. Esto es lo que nos determina, lo que nos determina ir en una dirección u otra, ¿no? ¿Vale? Por ejemplo, os ponía un ejemplo aquí, que era el muerde la pasta, ¿vale? No sé si habéis ido a algún restaurante de muerde la pasta, ¿vale? Bueno, los restaurantes de muerde la pasta son buffets, ¿vale? Con perdón, por si hay algún accionista de muerde la pasta, de rancho, ¿vale? No, una calidad pues media baja, ¿vale? Pero que tiene una particularidad, ¿vale? Que es que tienen un parque, por lo menos pensarlo desde el punto de vista pre-pandemia, que tienen un parque de bolas, ¿vale? Tienen un parque de bolas. Entonces, ¿en qué se diferencia? Cuando hablo de esa diferenciación, ¿por qué vamos? ¿Vale? O por qué voy al muerde la pasta. Iba, por mi caso, por la edad de mis hijos y luego ya la pandemia y luego ya pues se les ha pasado un poquito, ¿no? Pues iba para poder comer tranquilo. No iba por la comida, como he dicho, la comida no era buena, pero bueno, tenían un buffet en el que había cosas que les encajaban a los niños, con lo cual, en mi caso particular, con lo cual tenía esa parte solucionada de alguna manera. Era un sitio al que a los niños les gustaba ir y en el que pues se pasaban 1 hora o 2 horas en el castillo en el parque de bolas, pues, y esa hora o 2 horas, pues al final a mi mujer y a mí pues nos daba esa tranquilidad, ese relax o ese momento, ¿no? Más aquello de que se cansan los niños, que nunca no es un elemento desdeñable. Bueno, es entender cuál es tu propuesta diferencial. Yo no iba al muerde la pasta por la comida, ¿vale? Ni iría al muerde la pasta si no tuvieran eso, ¿vale? Otro ejemplo muy similar para los que somos padres, pues ir, por ejemplo, a un Carrefour, ¿vale? Porque si os habéis dado cuenta, en muchos centros Carrefour, por ejemplo, tienen una zona de niños, ¿vale? Entonces, bueno, pues directamente aparcar allí a los niños y lo que te permite es una experiencia de compra totalmente diferente. ¿Me gusta más el Carrefour que Mercadona? No, directamente no, pero sí que me permite, o me permitía, sobre todo por la edad de los niños, hacer la compra de una manera más cómoda, ¿no? Oye, pues si soy capaz de potenciar esto, porque estoy entendiendo que ese es un nicho o un segmento de clientes, el de padres jóvenes, etcétera, al que puedo atacar, pues oye, estoy entendiendo por qué me van a comprar, ¿no? Y cuál es el valor diferencial que aporto, ¿no? En definitiva. Vale, ¿cómo entregamos la propuesta de valor al cliente? Pues a través de sus canales, ¿no? A través de sus canales en los que hay que entender que tenemos canales con diferentes tipos de coste, ¿vale? Y entonces todos esos canales tienen diferentes etapas, ¿vale? Que indicaba, pues, de reconocimiento, de evaluación del cliente, de compra, de entrega de producto y de postventa en muchos de los casos. Y tengo que decidir cómo van a ser esos canales, si van a ser propios, si van a ser subcontratados, si van a ser directos, si van a ser indirectos, si voy a tener una fuerza de ventas y luego otros elementos adicionales, ¿no? Si realizo ventas a través de la web, si realizo ventas con tiendas propias, distribuidores, etcétera, ¿no? Entonces, hay que entender cuáles son esos canales, ¿vale? ¿Cómo lo vamos a hacer? Si con tiendas propias o con tiendas físicas, ¿vale? Y qué canales
cada canal va a tener un coste. Entonces, de todo esto, ¿vale? Que no lo he planteado bien desde un principio. De todo esto, en cada uno de los elementos, mi sugerencia es, de nuevo, pared, ¿vale? Y si hablamos de los clientes, indicar en post-its, en post-its, sobre todo porque se ponen por dos motivos. Uno, porque se pueden poner y quitar, ¿vale? Y otro por el tamaño, ¿vale? Nos obliga a ser breves, ¿vale? Está claro que siempre habrá alguien que se haga letra de chuleta, ¿no? Pero nos obliga a ser breves. Entonces, ¿cuáles son nuestros clientes, ¿vale? ¿Cuál es nuestra propuesta de valor? Esa definición de propuesta de valor súper clara, ¿vale? ¿Por qué nos compran? ¿Vale? Y también, como decía, a través en la parte de los canales, qué canales tenemos en la cabeza, ¿vale? Y cuáles, para de alguna manera empezar a enlazar cuáles son mis segmentos, con qué canales los voy a enlazar y entender cuáles son los costes que tiene cada uno de los canales. Cada uno de los canales tiene un coste completamente diferente. ¿Vale? El cuarto elemento de esta parte de escenario, de esta parte de front office, ¿vale? Es el vínculo con el cliente. ¿Qué tipo de relación? Describe los tipos de relaciones, ¿no? que se establece con un segmento. Puedo tener diferentes relaciones con diferentes segmentos. Eso es totalmente cierto. ¿Vale? La pregunta aquí es, ¿qué tipo de relación voy a tener con los clientes para captarlos, para retenerlos y para hacerlos crecer? ¿Cómo lo voy a conseguir? ¿Vale? ¿Cómo vamos a captar los clientes, en definitiva, ¿no? Como comentaba antes, las startups no suelen fallar por el producto, fallan porque no tienen clientes, ¿vale? Y fallan también desde el punto de vista en el que no generan una recurrencia al cliente. Siempre hablamos también desde una perspectiva de marketing. Meteros, por favor, esto en la cabeza. Cuesta más conseguir un cliente nuevo, generar un cliente nuevo, que retener a nuestro cliente actual. Y muchas veces, y cuando digo muchas, no quiero decir la mayoría, pero realmente es la mayoría, nos empeñamos más en generar clientes nuevos que en retener a nuestros clientes actuales, cuanto es mucho más sencillo y es más económico, pero hay que poner foco, ¿vale? Entonces, bueno, esto nos permite entender eh, eh, cómo lo vamos a hacer en los diferentes estadios en los que nos vamos a encontrar. ¿Cómo vamos a generar nuestros primeros clientes? ¿Vale? Lo vamos a hacer si estamos en el mundo digital, por Google Ads, por Facebook o Instagram Ads, ¿vale? Bueno, Facebook e Instagram Ads es lo mismo, ¿no? Es Facebook Ads o Meta Ads dentro de nada. Si lo vamos a hacer por eventos, si lo vamos a hacer por cuñas en la radio, si lo vamos a hacer por periódicos, si lo vamos a hacer por boca a oreja, etcétera, si lo vamos a hacer por flyers. Y lo que es muy importante es medir, ¿vale? Es medir. Y en eso, esta parte de ingeniero que tenéis es muy relevante. Es medir, tener métricas, cómo pasamos de un estado a otro dentro del funnel, ¿vale? Dentro de ese túnel, dentro de ese embudo de conversión, de genero tráfico y de ese tráfico en los diferentes estadios que generemos hasta que un cliente realmente ha comprado, ¿vale? Nos ha pagado, ¿vale? ¿Cómo lo vamos a ir convirtiendo? ¿Qué ratios nos dan cada uno de los pasos, ¿vale? Es decir, si nos vamos al ejemplo de Carlos, para Asturias, pues estamos hablando en definitiva que de un determinado número de personas, de ese determinado número de personas, el primer elemento del funnel es generar tráfico para la propia página web, ¿no? Es decir, pues de ahí tendremos, me lo estoy inventando, 20.000 personas. Pues de esas 20.000 personas habrá un porcentaje que acceda al siguiente estadio. Por ejemplo, a ver el producto, ¿no? Ver una guía, a lo mejor una previa de la guía, etcétera. Pues de esas 20.000 personas, seguramente, pues no pasarán a ese estadio más de 4.000, si hablamos de 20.000, ¿no? Y de ahí, pues habrá gente que decida comprar y que no decida comprar, ¿vale? Y en todo ese proceso de compra hay diferentes hitos con diferentes métricas en ese cambio del estadio, ¿no? Entonces, eso es importante medirlo, porque de la manera en la que lo podemos medir, podremos hacer experimentos y podemos decir los famosos A/B, ¿vale?
A, B me refiero a las dos opciones, A y la B, ¿no? Pues hago dos opciones, A y la B, pues la que me funcione, pues es la que apuesto y la que implemento de manera global y, entre comillas, desaparece el experimento, ¿no? Entonces, entender cuáles son mis tasas de conversión es fundamental, ¿no? Y luego también retener al cliente, lo que me permite es obtener el Customer Lifetime Value, es decir, el valor del cliente a lo largo de toda su vida. Quiero decir con esto, por ejemplo, cuanto mayor recurrencia, más alto será ese dinero, ese Customer Lifetime Value. Por ejemplo, Amazon, ¿vale? Bueno, sí es cierto que a Amazon cada vez le cuesta menos captarnos, o al contrario, porque cada vez hay menos clientes, habría que ver los números porque tienen las dos perspectivas, todo el mundo conoce a Amazon, pero en realidad ya no puede capturar muchos más clientes. Ahora es un tema de pura relación, ¿vale? Si lo pensamos a nivel del CLV, o el CLTV, Customer Lifetime Value, eh, eh, la relación es cuánto dinero me va a dar este cliente a lo largo de su vida, ¿vale? O sea, si yo estoy, desde que aparece el cliente por la puerta hasta que me deja, eso me proporciona una media, ¿no? De muchos clientes me va a proporcionar una media. Esa media también la puedo tener cuál es el beneficio que me aporta, cuál es el margen de contribución que me va a aportar este cliente. Y esos dos parámetros nos llevan a cuánto estoy dispuesto a pagar para atraer clientes, ¿vale? Si yo sé que cada cliente que me entra es capaz de gastarse 1.000 euros en mi tienda, ¿vale? Pues con un margen de X, del 50% por simplificar, ¿cuánto dinero soy capaz, ¿vale? O estoy dispuesto, mejor dicho, a gastarme para tener un coste de adquisición que me permita meter a ese cliente dentro de mi tienda, ¿vale? Que es el CAC. Si tengo más recurrencia, tendré un Customer Lifetime Value más alto y por ende voy a estar más dispuesto a tener un CAC más alto, ¿no? Bueno, pues entender todo esto, como decía, en ese maravilloso mundo de los post-its, ¿no? Adicionalmente, el flujo de ingresos, bueno, como decía, ¿no? Ver todos los ingresos que nos van representando por la parte de todos los canales que tenemos, ¿vale? Aquí hay dos cosas, ¿vale? O sea, la venta de bienes, del fee por uso, si tenemos suscripciones, si tenemos alquiler, etcétera, etcétera. Aquí hay dos cosas también para no confundir. Una cosa es eh, cómo vamos a tener los ingresos, ¿vale? Que es vender, alquilar, suscribir, etcétera, etcétera. Y otra cosa es fijar los precios. O sea, esto es cómo gano dinero y no es cómo fijo los precios, ¿vale? O sea, creo que ya lo he comentado con anterioridad. O sea, es un tema, iba a decir, lo del solo un necio confunde el precio con valor, ¿vale? Que sí que es relevante, es decir, una botella de agua en el desierto tiene más valor que una botella de agua en un balneario, ¿vale? Cuanto más importante sea el problema del cliente, más estará dispuesto a pagar una solución. Eso es tal cual. Esa es la parte de valor. A partir de ahí, podemos fijar el precio, ¿vale? Que insisto, no está relacionado con esto, pero ya que nos ponemos, os doy tres dinámicas para fijar el precio, ¿vale? Una, para fijar el precio de nuestros productos. Una es por marca, tres dinámicas o tres posibilidades en realidad. Una es, perdón, por margen, ¿vale? Es decir, yo necesito tener este margen para cada uno de mis productos. Si tengo este bolígrafo, ¿vale? Pues este bolígrafo necesito aplicarle un margen de un 40%. Si me cuesta uno, pues tengo que aplicarle ese margen del 40% y ya está, ¿no? Si tengo un margen de 50, pues de uno, el precio sería de 2. El margen es desde el precio de venta, ¿no? ¿Vale? Neto, no, sin incluir los IVAs, ¿vale? Dos, por competencia, ¿vale? Si mi competencia, o sea, el precio lo marco en definitiva en base a un estudio de la competencia. Si mi competencia está vendiendo esto a 2, pues yo lo podré vender a 1,5 o a 2,5, pero no lo podré vender a 7, ¿vale? Y tres, por curva de demanda, es decir, dependiendo de la relación entre oferta y demanda, ¿vale? Cuanto más me demanden el producto, más subo el precio, ¿vale? Entonces,
Este último ejemplo o esta última posibilidad es lo ideal, porque en definitiva es lo que nos va a proporcionar también una mayor valoración del producto como tal, ¿vale? 6. Sexta parte del Business Model Canvas, los recursos clave, ¿vale? ¿Qué recursos necesitamos para generar la propuesta de valor, hacerla llegar al cliente, relacionarlo con el cliente y generar ingresos, ¿no? ¿Qué elementos vamos a tener? Equipos, maquinaria, automóviles, puntos de venta, almacenes, logística o infraestructura logística, oficinas, recursos intelectuales, conocimientos, patentes, derechos de uso. En definitiva, estamos hablando de los recursos físicos, ¿vale? De los recursos intelectuales, de los recursos humanos y de los recursos financieros, ¿vale? Ese es el foco. ¿Qué necesito tener? Pues necesito personas, necesito un almacén, necesito pues necesito patentes, ¿vale? Etcétera, ¿vale? En definitiva, ¿cuáles son los recursos necesarios en tu organización para construir la propuesta de valor? Lo que comentábamos a nivel de la definición del profesor Alex Osterwalder. Construir la propuesta de valor, captar al cliente, entregar el valor y monetizarlo. La propuesta de valor, captar al cliente, entregar el valor y monetizarlo, ¿vale? Como los 4 pasos. Luego, actividades clave. ¿Cuáles son las actividades que necesitamos desarrollar, ¿no? ¿Vale? Habrá negocios en los que, pues por ejemplo, ¿no? Si me voy al caso de Carlos como ejemplo, pues el desarrollo de las guías parece una actividad clave, ¿no? Una de ellas, ¿vale? Quizá parezca la otra es la de generación de tráfico, ¿no? De generación de tráfico de calidad para nuestra propia página web, ¿vale? Bueno, pues esas dos, en esencia, seguramente habrá alguna más, pero esas dos son las actividades clave que requieren para que el modelo de negocio funcione, ¿vale? Una actividad no clave, pues puede ser la limpieza de mi oficina, ¿vale? O sea, una actividad clave no es la limpieza de nuestra oficina, ¿vale? O la limpieza de nuestras instalaciones, salvo que seamos un hotel, entonces sí, ¿vale? Pero que se entienda lo que es actividad clave, que es algo que tengo que hacer FETEN y que es condición indispensable para realmente trasladar la propuesta de valor al cliente, ¿vale? O para hacer toda la parte de la derecha. Insisto, mirar este lienzo desde esos dos puntos de vista, la parte izquierda de estructura y la parte derecha de entrega de valor, ¿no? ¿Vale? Y parte número 8, ¿no? Los socios clave, ¿qué alianzas críticas debemos etiquetar para que el modelo sea exitoso, ¿no? Bueno, pues toda la red de partners, que todas las alianzas que se requieren para que el modelo funcione, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, ¿no? Si estamos hablando de una app o un servicio, pues a lo mejor necesito gente para atención al cliente. Si necesito captar al cliente, pues necesito posiblemente paid media, ¿no? Todo este mundo de los anuncios, etcétera. Si necesito entregar la propuesta al cliente, pues necesito logística. Si necesito monetizar, pues necesito pasarelas de pago, aunque esto sea mucho más comoditizado, más extraño, ¿no? ¿Vale? O más estándar, mejor dicho. Perdón, ¿no? Entonces, bueno, pues entender cuáles son aquellos socios clave que tenemos y en algunos casos es importante, bueno, pues trabajarlos muy en profundidad, ver diferentes opciones, generar contratos con ello, más allá de los acuerdos marcos si tenemos esa capacidad de negociación, porque lo que es también bien cierto es que de la bondad de tus socios clave estará el éxito o el fracaso del proyecto, ¿vale? Entonces, bueno, pues en algún momento dado también entender cuáles son los procesos de salida, cambiar de socios, las implicaciones que tiene, etc., ¿vale? Y luego, la estructura de costes, ¿vale? Que tenemos. Entender cuáles son los costes más relevantes del modelo, ¿vale? Pues todos los costes asociados con todo lo que hemos dicho. Tenemos tanto costes fijos como costes variables, etcétera, etcétera, ¿vale? Vale. Y tenemos un ejemplo que, si os parece, lo vamos a ver en la siguiente sesión. Así ya descansamos, que son prácticamente las 11:30, 11:29.